Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarles. Es una bendición poder estar en esta hora para ministrar la palabra del Señor. Y en este día que nos toca dar una enseñanza de tipo escatológico, pues creo que es muy importante, principalmente en el tiempo que nos ha tocado a cada uno de nosotros vivir, ¿verdad? Estar apercibidos, estar alertados de parte del Señor con advertencias de las cosas que vendrán y de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos para la venida del Señor. Así que vamos a hacer una oración juntos. Si usted me acompaña, le solicitamos al Padre su bendición, su respaldo, su misericordia, para que de esa manera podamos ministrar esta palabra. Acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, agradecidos siempre por tu gran misericordia, por tu gran bondad, papito lindo. Vengo a suplicarte juntamente con mis hermanos, Señor, que tú, Señor, nos puedas auxiliar, que tú puedas manifestarte de una manera poderosa en cada una de nuestras vidas, y que esta enseñanza que hemos de llevar, Señor, sea una enseñanza que pueda traer, Señor, de alguna manera, Señor, no solo conocimiento, sino que vayamos más allá del conocimiento, de tal forma, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, el resultado, el fruto que nos dé esta palabra en nuestra vida. Por favor, Señor, auxílianos, por favor, bendícenos, háblanos, Señor, testifica de tu palabra en nuestro espíritu, Señor, para que podamos, Señor, estar apercibidos del tiempo, del momento que estamos viviendo como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos, papito lindo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, según, hermanos, lo dice la Escritura en el libro de Miqueas, el Señor Jesucristo iba a tener incursiones a la tierra. La Biblia dice, hermano, que sus salidas son desde la eternidad. No solamente en el sentido de la eternidad como tiempo, sino que la eternidad como dimensión y también como lugar. Porque creo que las tres facetas, hermano, tienen que ver con la eternidad. Es decir, que cuando el libro de Miqueas capítulo 5, específicamente en el versículo número 2, dice que las salidas del libertador iban a ser desde la eternidad, está hablando que él viene teniendo salidas desde el tiempo de la eternidad, es decir, desde tiempos inmemorables. Pero por el otro lado también de la dimensión llamada eternidad, y por el otro lado del lugar llamado eternidad. Ahora, si él sale de un lugar llamado eternidad para hacer incursiones a la tierra, entonces de la eternidad es una salida, pero a la tierra es una venida. Entonces eso es muy importante, hermano, definitivamente. Por eso es que la Biblia dice que él guarda nuestra salida. Yo guardaré tu salida, dice, y tu entrada. Hermano, entonces él está saliendo de la eternidad, el Padre, Dios lo está guardando, el Altísimo lo está guardando, y él hace una incursión a la tierra. Ahora, esas incursiones él las ha hecho, hermano, como decía, desde la eternidad como tiempo. Pero por el otro lado, también, hermano, ha tenido incursiones en las diferentes dispensaciones. Cuando hablo de dispensaciones, no me estoy refiriendo a las dispensaciones que los estudiosos de la Biblia hacen, hermano, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. No me refiero a esas en este momento, sino me refiero básicamente a tres dispensaciones que nosotros podemos ver en la misma palabra del Señor. Me refiero a la dispensación del Padre, refiriéndonos al Antiguo Testamento, la dispensación del Hijo, que está registrada en lo que es el Nuevo Testamento, en los Evangelios, esos 3 años y medio, y luego la dispensación del Espíritu Santo, que está registrada desde el libro de los Hechos en adelante hasta nuestro tiempo prácticamente. Ahora, si nosotros vemos entonces cómo hacía, hermano, sus incursiones el Señor Jesucristo, no como Jesucristo, sino como el Verbo, en la dispensación del Padre. Es lo que se conoce como una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en el tiempo del Padre. Y ahí se presentó desde el libro de Génesis, podemos ver, viendo personajes, hermano, se presentó como Melquisedec.
Melquisedec no es una figura de Cristo. Melquisedec es Cristo mismo. Ok. Se presentó como el capitán de los ejércitos del Dios viviente. Hermano, eso así lo registra el libro de Josué. Y luego se presentó como el ángel de Jehová, no como un ángel de Jehová, sino como el ángel de Jehová. Recordemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Entonces lo podríamos ver, es Rey de todos los reinos, del reino angélico, hermano, del reino de los hombres, por eso es llamado también el Hijo del Hombre, ¿verdad? Hermano, es decir que en todos los reinos Él es el Rey. Ok, pero eso fue en la dispensación del Padre. Luego, en la dispensación del Hijo, pues que es lo que está registrado en los evangelios en esos 3 años y medio que el Señor estuvo sobre la tierra, hermano, Él se presentó como Jesucristo, Él se presentó como Emmanuel, Él se presentó como el Mesías, Él se presentó como el Hijo del Hombre. Bueno, y ahí también hay otras manifestaciones que Él tuvo también. Y luego, pues la dispensación ya del Espíritu Santo, que es a partir del libro de los Hechos para acá, hermano, o podríamos decir también a partir de la muerte del Señor Jesucristo, a partir de, perdón, a partir de ese momento, entonces nos damos cuenta que el Señor tuvo diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones son conocidas, hermano, quizás más por los nombres en griego o las palabras en griego que describen esa manifestación. Por ejemplo, hermano, la palabra parusía, la palabra epifanía, la palabra apocalipsis, la palabra faneros o la palabra faíno. Por lo menos son esas 5 palabras que más hablan de las manifestaciones del Señor. Y cada una de esas, pues habría que explicarla, creo yo, hermano, con mayor detalle. Yo no me voy a detener a hablar definitivamente de cada una de ellas. Pero lo que sí, hermano, es que yo quiero hoy que podamos acercarle juntos el zoom, la lupa, a una de esas manifestaciones que es conocida, hermano, como la segunda venida o la epifanía. Entonces yo quisiera que pudiéramos abordar juntos, hermano, este tema y podamos leer algunos versículos de la Escritura que nos describen precisamente, hermano, ese evento. Pues vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 9. Dice la Escritura, después de haber dicho estas cosas, está hablando del Señor Jesucristo, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Es decir, el Señor había muerto, había resucitado, estuvo con los discípulos 40 días hablándoles con relación al reino, diciéndoles también que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y entonces ahí, en ese momento, hermano, es que está describiendo esto. Dice, y le ocultó de sus ojos, versículo número 10. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaban junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas. No dice específicamente que fueran ángeles, dice que eran 2 varones. Y dice entonces, versículo 11, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y aquí está la promesa, hermano, de que Él iba a regresar de la misma manera. Oiga lo que dice, hermano, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Es decir que desde aquí, hermanos, estaba, aunque en el Antiguo Testamento ya habían profecías que describían precisamente la segunda venida del Señor, aquí, hermano, cuando el Señor es levantado, cuando el Señor ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, entonces nosotros nos damos cuenta que aparecen estos 2 varones trayéndoles un anuncio de esperanza. Hermano, aquellos apóstoles que pues ya habían pasado 40 días atrás un sufrimiento porque habían visto que su Mesías, hermano, había sufrido en la cruz del Calvario, se había muerto, y aunque él había prometido que iba a resucitar, indudablemente que en algún momento la misma tristeza
tristeza los embargó a ellos y eso impidió que ellos pudieran recordar todas las cosas que el Señor les había dicho. Luego resucitó, eso fue un aliciente, pero ahora, aunque ya no está muriendo, pero ahora los está dejando después de 40 días y les está entregando prácticamente la estafeta, por así decirlo, de continuar con la obra que él había iniciado en esos 3 años, hermano, y que los discípulos tenían que continuar, y que inclusive él mismo les dijo que mayores cosas que las que él había hecho, hermano, harían ellos. Ahora entonces aquí viene la promesa, viene la esperanza, diciéndole, este mismo Jesús que ustedes están viendo que se fue en una nube, regresará de la misma manera. ¿Cómo va a regresar de la misma manera? Pues también, hermano, va a regresar con una nube. Eso fue lo que le dijeron. Ahora, esto, hermano, el apóstol Juan, entonces les viene a confirmar esto, hermano, cuando él escribe el libro de Apocalipsis. Y entonces Juan dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, hermano, que aquí el apóstol Juan, cuando empieza a escribir el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo, él, hermano, en los primeros versículos, específicamente en el versículo 7, está diciendo, ¿saben qué? Aquella promesa que él nos dio cuando estábamos allá en el aposento alto, y que nos dijo y que aquellos varones nos dijeron que él iba a regresar tal como se había ido. Ahora él, Juan, lo está diciendo ya no por la promesa que les dieron, sino como una revelación de parte del Señor de una manera directa a Juan mientras se encontraba en la isla de Patmos. Y él dice, he aquí, viene con las nubes, se fue con las nubes y regresará con las nubes. Y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, pues el tema, como ya le dije desde el principio, es la segunda venida del Señor. Es muy importante, hermano, que nosotros tengamos claro cuando hablamos de la segunda venida, y según lo describe ese versículo de Apocalipsis 1:7, está diciendo que todo ojo le verá. Y nosotros sabemos definitivamente, hermano, que la venida del Señor a traer a su iglesia para llevársela para el cielo, para poder hacer las bodas del Cordero, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo cuando Él ya regrese con la novia, con la iglesia. Vamos a verlo ya descrito ahí. Ahora, solo para hacer la diferencia, aquí estamos hablando de la segunda venida. Hermano, estamos hablando donde todo ojo le verá. Pero la parusía de la iglesia, la venida secreta, hermano, es cuando la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. O sea que son dos eventos distintos, aunque lo vamos a diferenciar primeramente Dios en la medida que sigamos avanzando. Ahora, algunas cosas que nosotros tenemos que saber o plantearnos algunas preguntas para irlas desarrollando, y de esa manera, hermano, tratar de abarcar, aunque es muy difícil en un periodo de tiempo tan corto, una enseñanza de 1 hora y 10 minutos, no podemos pretender abarcarlo totalmente todo, pero por lo menos los tópicos más importantes. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es la segunda venida? ¿Qué es? Esa es una pregunta muy buena. La segunda pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuándo será la segunda venida? Hermano, y eso lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor. La tercera pregunta es, ¿dónde será la segunda venida? Es decir, cuando hablamos de venir, ¿a dónde va a venir? A la tierra, sí, pero ¿habla algún punto específico donde Él va a venir? Por supuesto, la Biblia lo escribe. ¿Cómo vendrá el Señor? Es decir, ¿en qué calidad viene el Señor? Hermano, ¿cuál es la forma como Él viene, verdad? No me refiero a forma en el sentido, hermano, de qué es, porque, digamos, ya vimos que viene en una nube, pero me refiero a Él como persona, porque digamos, la primera venida, hermano, Él vino como el Mesías, Él vino como sufriente, pero aquí, ¿cómo va a venir? Sigamos. ¿Con quién vendrá el Señor? Hermano, la primera vez que vino, y cuando hablo de la primera venida me refiero, hermano, cuando Él vino a morir
en la cruz del Calvario, Él vino solo a la tierra. Pero aquí no, aquí ya en su segunda venida ya va a venir acompañado. Tenemos que saber con quién. ¿A qué vendrá el Señor? ¿Cuál es el propósito de esa segunda venida? Porque tiene que haber un propósito. ¿Por qué se le llama segunda venida? Y luego, hermano, ¿qué otros nombres recibe este evento que nosotros pues conocemos como la segunda venida del Señor? Entonces, empecemos a abordar, hermano, las primeras preguntas estas, ¿verdad? Ok, ¿qué es la segunda venida? Según lo describe, hermano, la palabra, aquí cuando se habla de la segunda venida, y por eso cuando usted oiga esta palabra epifanía, hermano, esa es la palabra griega con la que se describe la segunda venida del Señor. Es decir, hermano, recuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando en el griego se habla de la segunda venida, normalmente nos referimos a la palabra epifanía. Esa es la palabra con la que se conoce, pero esa no es una palabra en español, sino que es una palabra del griego. Pero esta palabra significa manifestación, y aquí dice específicamente la venida de Cristo, pasada, es decir, Él vino a morir, y ahora futura. ¿Cuál es la futura? Es precisamente, hermano, cuando Él regrese. Vamos a ver el momento cuando Él regrese. Y fue la promesa que le hicieron aquellos dos varones, hermano, a los discípulos del Señor que estaban allá en el aposento alto. Significa manifestación, significa aparición, también significa resplandor y significa venida. Esta palabra epifanía aparece solamente 6 veces, hermano, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene algunas otras raíces que vale la pena que nosotros la veamos. Por ejemplo, tiene como raíz la palabra epifanes. Que significa conspicuo. Conspicuo, hermano, según el diccionario, es una persona que goza de un gran prestigio. Por eso cuando se habla, hermano, de este nombre o esta palabra, prácticamente estamos hablando de una manifestación, de una aparición de alguien que goza un prestigio muy alto, es decir, un presidente de una nación, qué sé yo, podríamos mencionar, personas importantes, podríamos decirlo. También significa memorable y significa manifiesto. Pero aún aquí hay otra raíz, hermano, que es la palabra epifaíno. Y esta palabra epifaíno significa brillar sobre algo, llegar a ser visible, hermano, o conocido, ¿verdad? Aparecer, dar luz y manifestar. Es decir que cuando el Señor aparezca en su venida epifánica, hermano, estamos hablando de la segunda venida. Por favor, quiero dejarle eso muy claro. Estamos diciendo que va a ser una manifestación, que Él va a venir brillando como un personaje importante. Imagínese usted qué tan importante es Jesús y es el creador del universo. Allá, hermano, cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, Él no fue conocido por todos. Definitivamente no fue conocido por todos. Muchos inclusive lo rechazaron. Aún a este tiempo, hermano, muchas personas, no solo del pueblo de Israel, sino que aún de toda la humanidad, hermanos, rechazan la obra redentora del Señor Jesucristo. Es decir, que allá, pero cuando venga en su segunda venida, y aquí ya desde aquí lo está diciendo, Él va a venir como alguien glorioso, como alguien muy, muy importante. Entonces, por eso, cuando hablamos de la segunda venida, hermano, ¿qué es la segunda venida? Es la manifestación pública. Ahora sí, como dice el verso que leímos en el libro Apocalipsis 1:7, dice, hermano, todo ojo le verá. Es decir, ahora nadie, hermano, se va a escapar de poder ver y darse cuenta quién es verdaderamente Jesucristo, porque muchos lo menospreciaron porque lo vieron sufriente. Entonces, hermano, que no se pudo defender según ellos, hermano, cuando iba a morir, pero no se podía defender porque ese era el propósito del Padre, que Él viniera precisamente a morir dando su vida por la humanidad.
Y entonces, hermano, pero cuando Él regrese en esta manifestación, hermano, Él va a venir como alguien importante, va a venir brillando, va a llegar a ser visible para todos, va a llegar a ser conocido, va a manifestarse como una luz, hermano. Es decir, que aquí, hermano, nosotros nos damos cuenta que la venida, segunda venida, es también es una venida gloriosa, es una venida de luz, es una venida de manifestación donde el Señor se va a revelar a no solo a su iglesia, sino que se va a revelar, hermano, bueno, ahí ya no es tanto que se revele a la iglesia, porque ya se le reveló, sino que ahí se va a manifestar a toda la humanidad. Ok, sigamos adelante. Viendo algún otro diccionario, hermano, el diccionario Vine dice que esta palabra epifanea o epifaneia, hermano, que es la palabra griega 2015, en el castellano es la palabra epifanía. O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra griega, pero ya españolizándola, pasándola al castellano, sería la palabra epifanía. Y esa palabra significa resplandecimiento, es decir, hermano, viene con un resplandor, por eso la misma palabra significa resplandor. Dice, se usaba, oiga como dice aquí, se usaba en la aparición de un Dios a los hombres, hermano, de un enemigo a un ejército en el campo. En el Nuevo Testamento se usa de la venida del Salvador cuando el Verbo se hizo carne, es decir, ahí está hablando de la primera venida. Luego de la venida del Señor Jesús en el aire para el encuentro con sus santos. Ahí está hablando de la venida secreta, del resplandor de gloria del Señor Jesús como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Eso ya es la segunda venida, ¿verdad? Y eso lo escribe ahí los versículos que están ahí. En este párrafo. Inmediatamente dice posterior a la revelación, Apocalipsis, de su parucía en el aire con sus santos. Es decir, aquí, hermano, el inciso C está hablando precisamente de la segunda venida. El inciso B está hablando de la venida secreta y el inciso A está hablando de la primera venida. Así lo describe este diccionario llamado Vine. Ok, ahora, hermano, pasemos al siguiente punto. Entonces ya determinamos qué es, ¿verdad? ¿Qué es la segunda venida? Es la manifestación pública del Señor, hermano, cuando Él regrese después de haber sucedido las bodas del Cordero. Ok. Veamos aquí, hermano, una descripción, más que todo, pues para dejar un poquito más claro. La segunda venida del Señor es su manifestación pública a toda la humanidad. Cuando hablamos de segunda venida, es una manifestación pública, gloriosa, visible a toda la humanidad, donde todo ojo le verá, aún aquellos que lo hirieron o traspasaron, en el cual se presentará con toda su gloria y poder. Es decir, ahí ya no viene el Señor, hermano, y va a ser menospreciable. Ahí el Señor va a venir con gloria y con poder. Así que eso es algo maravilloso, pero es un evento que la iglesia participará en medio prácticamente de él. Amén. Continuemos. Ok, el siguiente punto, el siguiente aspecto que tenemos que ver es cuándo será la venida del Señor. ¿Cuándo será la venida del Señor? Entonces veámoslo aquí en esta línea de tiempo que hemos estado utilizando en los diferentes temas que hemos estado abordando, hermano. Y aquí pues está, digamos, en la parte de abajo. Quisiera que pusiéramos atención a la parte de abajo, las letras que están en blanco. Hermano, ahí describe qué tiempo estamos viviendo. Por ejemplo, el primer tiempo sería la era de la iglesia. Aunque hay un tiempo ahí antes de la era de la iglesia, entre la primera flechita que hay ahí hacia la cruz, ¿verdad? Que eso está describiendo, hermano, el nacimiento del Señor.
desde que el Señor vino, hermano, hasta su muerte, que serían prácticamente 33 años y fracción, ¿verdad? Luego, pues ya a partir de su muerte y su resurrección, hermano, entra lo que es la era de la iglesia, que sería más o menos 2000 años. Después, por supuesto que aquí, si lo vemos de una manera proporcional, no van a coincidir, porque estamos hablando, ese espacio primero, estamos hablando de 2000 años. Pero, hermano, luego en el periodo tribulacionario, que aquí le puse yo tiempo de terrores, que ese se da en la tierra, hermano, dura prácticamente 7 años con 5 meses. Entonces está mucho más grande que los 2000 años, pero es para magnificar esa parte, hermano, que creo que es importante. Entonces aquí ese periodo tribulacionario está dividido en 3 partes. Lo primero sería la pretribulación, que son 5 meses y corresponde al primer ay. Luego la tribulación, que serían 3 años y medio, corresponde a lo que se conoce en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 13 como el segundo ay. Y luego, hermano, la gran tribulación, que serían otros 3 años y medio, que corresponde a lo que se conoce como el tercer ay. Después viene el tiempo del milenio, que son 1000 años, y luego entramos a lo que es el reino eterno. Ahora, entonces veamos aquí algunos aspectos, ¿verdad? Que hemos venido de alguna manera conociendo. Aquí, hermano, lo primero es la primera venida. ¿Cuál es la primera venida? Cuando Él vino a morir aquí a la tierra. Eso, hermano, creo que debemos de identificarlo muy bien. ¿Por qué se le llama primera venida? Porque Él viene a la tierra. Cuando Él viene a la tierra, entonces eso es una venida. Entonces por eso lo conocemos como la primera venida del Señor. Él vino, nació en Belén de Judá, hermano, y luego el Señor Jesucristo estuvo 33 años, hermano, por supuesto solamente 3 años y medio de ministerio, pero 30 años en su preparación, hermano, aquí en la tierra, y luego pues fue a lo que Él había venido, que fue a la cruz del Calvario. Esa fue la primera venida. Ok. Luego entra el evento de lo que conocemos como el Tribunal de Cristo. Este evento ya lo hemos platicado. Hermano, en su momento dimos un tema específico del Tribunal de Cristo, así que no me voy a detener. Y luego viene lo que nosotros conocemos como la venida secreta. Aquí es la venida secreta y no se le pone, digamos, a esta la segunda venida porque Él no viene a la tierra. Recuérdese que en la venida secreta es el arrebatamiento que conocemos normalmente y que Él, hermano, nos espera o espera a la iglesia en las nubes, y entonces la iglesia es la que es levantada hasta las nubes. Pasa por el Tribunal de Cristo, de ahí salen los aprobados y los reprobados. Los aprobados se van hacia las bodas del Cordero, que sería esta parte de arriba que está en color rojo, el tiempo de amores, las bodas del Cordero, que se darán seguramente en la casa del Padre, ¿verdad? En el nombre del Señor. Bueno, avancemos. Entonces aquí es donde termina el periodo de tiempo de amores en el cielo y el tiempo de terrores o de horrores, como usted le quiera llamar, en la tierra. Después de esos 7 años, hermano, entonces esta parte de aquí, quiero que usted vea, y se lo puse con un color distinto, hermano, esa es la segunda venida, ese es el momento. Finaliza la tribulación y al finalizar la tribulación, los 7 años de bodas, hermano, que se dan en el cielo, y entonces el Señor regresa glorioso, ya regresa casado el Señor, ya regresa, hermano, como el Señor, ¿verdad? Señor en el sentido de que ya se casó. Él siempre ha sido el Señor, pues, pero solo en el sentido me refería a que ya viene casado. Entonces, ese es el momento. Es decir, la primera venida se dio, hermano, 2033 por lo menos años antes, ¿verdad? Y luego, hermano, ahí después de esos 2000, bueno, serían más de 2033, porque 2033 sería la venida secreta, hermano, y luego más 7 años sería como 2040 años, solo por poner un número, ¿verdad? Entonces ahí sería la segunda venida. Eso sería, hermano, lo que... y luego, pues que ya sería, hermano, el tribunal del trono blanco, que sería al finalizar el milenio, y luego pues ya después del milenio que se entra a lo que se conoce como el reino eterno. Algunos aspectos de estos todavía no los hemos abordado, los vamos a ir abordando con la ayuda del Señor. Pero aquí está descrito, entonces, hermano, yo quiero hacerle nuevamente énfasis que aquí se da la segunda venida. Después de la tribulación
¿verdad? Se da la segunda venida. Aquí, cuando Él vino a morir, está la primera venida, y esta sería la venida secreta, cuando Él no viene a la tierra, sino que solamente la iglesia, hermanos, suena la final trompeta y la iglesia es arrebatada hacia el cielo. Ok, avancemos. Aquí esto estaba profetizado, dice Daniel capítulo 7, versículo 13, era una visión que estaba teniendo Daniel, pero que es una profecía de lo que vendría más adelante. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Mire qué tremendo, ¿verdad? Dice entonces aquí, y aquí que con las nubes, recuerda que eso lo vimos, hermano, con las nubes del cielo venía uno como de un hijo de hombre, ¿verdad? Esa fue la promesa que le dieron a los apóstoles. Eso fue lo que el Señor Jesucristo había dicho también a sus discípulos, hermano, pero que también estaba escrito en el Antiguo Testamento. Daniel recibió aquella visión de parte del Señor, y que esta visión, pues definitivamente, hermano, estaba declarando lo que vendría más adelante. Ok, sigamos adelante. Mire, aquí estamos hablando de cuándo sucederá. Entonces, cuando nosotros vemos en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios nos describen en qué momento se da. Yo le hice ahí la grafiquita y gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero la grafiquita tiene que tener un pie de imprenta. Y aquí vemos nosotros, dice Mateo capítulo 24, verso 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Es decir, hermano, después de la tribulación de esos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Eso es lo que va a suceder antes de la venida del Señor. Esto está describiendo prácticamente el final de la tribulación. Por eso, ¿dónde pusimos la segunda venida? Al final de la tribulación. Entonces, hermano, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y ahora dice el versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y oiga, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto, hermano, solo déjeme, voy a corregir esta que me salió un poquito torcidita, ¿verdad? Hermano, el Señor viene con gran poder y gloria. ¿Pero en qué momento se da? Aquí lo dice, después de la tribulación de aquellos días. Después de la tribulación, entonces aparece el Hijo del Hombre. Es decir, finaliza la tribulación, hay una oscuridad que se da ahí porque el sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas. ¿Por qué, hermano? Porque viene la luz de luces, por así decirlo, la luz del mundo llamada Jesucristo, viene a alumbrar, hermano, porque Él viene con gran poder y gloria. Mientras hay en la tierra oscuridad, el Señor se manifiesta con su luz. Ok, eso lo describe este Evangelio según San Mateo, pero no solo él. Dice también, hermano, Marcos capítulo 13, pero en aquellos días, después de esa tribulación, otra vez el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo, las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Pero por favor, hágale énfasis, verán, verán, verán. Recuérdese que, hermano, lo que Juan describió es todo ojo le verá. Entonces, hay oscuridad al final de la tribulación y ahí aparece el Hijo del Hombre. Hermano, eso sería en el Evangelio según San Marcos. Ahora veamos lo que dice el Evangelio, hermanos, según San Lucas 21-25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar. Aquí agrega otros aspectos más: el rugido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidos. Y entonces
Verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Recuérdese, a él se lo llevó una nube y los varones dijeron a los galileos, este mismo Jesús que están viendo que ustedes se va así, de la misma manera como se fue, va a regresar. Entonces fue profetizado por Daniel y otros hombres más, Isaías, hay varios pasajes, hermano, yo solo le puse algunos aquí, pero hermano, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los dos varones también lo dijeron, el Señor lo había anunciado, hermano, y Juan en el libro Apocalipsis lo describe, pero ahora estos hombres que escribieron los evangelios, por lo menos estos tres que escribieron evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también lo describen. Aquí no dice, pero en los versos anteriores podemos darnos cuenta que dice, después de la tribulación de aquellos días, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, esto deja claro, sin duda, hermano, que después de la tribulación es la venida epifánica o la segunda venida del Señor. Amén. Continuemos. Ahora, hermano, ¿dónde sucederá? ¿Dónde será? Hay un lugar específico porque todo ojo le verá, indudablemente. Imagínese usted que es el Señor de señores y Rey de reyes. Eso se verá en todo el universo. ¿Cómo se verá? Pues eso Dios lo sabe, ¿verdad? Porque si imagínese usted que aquí en la tierra hoy, a través de las redes sociales, nosotros podemos ver un evento, hermano, que está sucediendo del otro lado del mundo y nosotros lo estamos viendo aquí. Es como si en la tierra hay esos avances, ¿qué otro tipo de cosas sucederán, hermano, cuando el Señor aparezca? ¿Qué cosas habrán en el cielo que nosotros ni siquiera sabemos? Impresionante, ¿verdad? Ahora, Zacarías dice, he aquí, viene el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, se refiere a la gran tribulación. A la gran tribulación, siempre que, aunque tiene diferentes nombres, ¿verdad? Eso tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante. Los diferentes nombres y también vamos a hablar de ese período, ¿verdad? Escribiendo cada uno de los tres subperíodos que hay ahí. Cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Oiga, yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, dice hermano. Y versículo número 3, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. No voy a entrar en detalle de esto porque, hermano, nos meteríamos a otro tema y no es... pero aquí lo que quiero ver es que el Señor viene a pelear contra las naciones. Dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mire lo que va a suceder en la venida del Señor, pero ¿dónde Él va a poner sus pies? En el monte de los olivos. Luego, hermano, recuérdese que esta batalla, y lo vamos a ver un momentito más adelante, se va a dar precisamente en el valle de Armagedón, el valle de Megiddo. Ahí se va a dar esa batalla. Pero aquí está entonces describiendo, hermano, que el Señor va a venir, pero va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Pero, hermano, todo ojo va a ver lo que el Señor va a hacer, porque Él viene a batallar, según lo dice este versículo y otros más, hermano, en el monte de los olivos. Aquí, pues, se describe otra vez ese versículo. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Entonces, hermano, es muy, muy claro que el Señor vendrá a poner sus pies en el monte de los olivos, es decir, a recuperar todo el territorio que el enemigo le quiso robar, hermano, el Señor lo va a recuperar. Ok, avancemos. ¿Cómo vendrá el Señor en su segunda venida? Esto también es muy, muy importante, hermano. ¿Cómo vendrá el Señor en su segunda venida? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Cómo va a venir el Señor, hermano? En un caballo blanco. Él viene. Mire, la primera vez, hermano, el Señor cuando vino y se presentó allá en Jerusalén, Él venía montado en un
en una borriquita, hija de asno, dice la Biblia, ¿verdad? Hermano, pero ahora aquí no, allá venía, digamos, en calidad, con humildad, pero aquí no es que venga con altivez, sino que viene con su poder, con su gloria. Hermano, allá venía a morir, pero aquí viene a recuperar todo lo que el enemigo quiso robar. Y dice, he aquí que él viene, hermano, en un caballo blanco, y dice, el que lo montaba se llamaba fiel, o se llama fiel y verdadero. Primero viene en caballo blanco, entonces quiere decir que es glorioso. Este es el verdadero jinete del caballo blanco, no el que está descrito en Apocalipsis. Esos son jinetes, hermano, que traen pestes, traen todo tipo de cosas, ¿verdad? Y que lo estamos viendo. Pero aquí él viene como el fiel y verdadero, es decir, viene glorioso, pero también viene con rectitud, fiel y verdadero. Es decir, esa es su propia naturaleza, hermano. Aleluya. Y con justicia juzga y hace guerra, dice, hermano. Mire a lo que él viene, ¿verdad? Pero aquí estamos enfatizando cómo vendrá el Señor. Sus ojos, hermano, son como llama de fuego. Eso quiere decir que él viene a confrontar a sus enemigos. Hermano, viene con ojos de llama de fuego para confrontar a sus enemigos. Dice, hermano, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Eso nos está hablando de que él viene con autoridad. Porque las diademas son, hermanos, representan autoridad, representan reinado. Entonces él viene precisamente con autoridad. Dice, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Ese es el nombre desconocido del Señor. Así como nosotros vamos a tener un nombre, él también tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Pues no se sabe, es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre del Señor Jesucristo? Pues hermano, es el que no conocemos, pero que el Señor nos lo va a dar a conocer, así como nos va a dar a conocer el nuestro, también nos va a dar a conocer el de él. Dice, y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Mire, el manto empapado en sangre eso no está describiendo la faceta del Cristo sufriente allá en la cruz del Calvario, sino que ahora la sangre con la que viene empapado su manto es que él tiene victoria sobre sus enemigos. No es el mismo manto, hermano, con el que él murió, no, sino que ahora viene con un manto que está salpicado en sangre, porque él viene a tomar autoridad sobre sus enemigos, a vencerlos y a derrotarlos, ¿verdad? Y dice, hermano, que su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, que la gloria primigenia. Recuérdese que Juan en el capítulo 1 describe, hermano, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y bueno, ahí lo describe. Entonces, él está recuperando la gloria primigenia y viene, hermano, en ese momento. Avancemos. Versículo 16 del capítulo 19. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que esta segunda venida, hermano, el Señor viene con la plenitud de la autoridad del gobierno, que él viene como Rey de Reyes y viene como Señor de Señores. Recuérdese que cuando él vino en su primera venida, le pusieron una corona de espinas y le decían, a Rey de los judíos, le decían, hermano, y se burlaban de él. Pero aquí nadie se va a poder burlar de él, porque aún los burladores serán avergonzados, hermano, porque el Señor ya viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Esa es la calidad en la que él viene. Ok, sigamos. ¿Con quién vendrá el Señor en su segunda venida? Déjeme ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Dice Apocalipsis 17:14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oiga, ¿con quiénes viene? Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dimos un tema específico con relación a los llamados, escogidos y fieles, y dijimos que no es que aquí se hable de tres grupos, es decir, los que él llamó, los que él escogió y los que fueron fieles. No, sino que los que pasaron. Aquí se describe que el proceso, es decir, los que fueron llamados primero, hermano, luego fueron escogidos, porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y luego de esos escogidos, ¿quiénes fueron fieles? Recuérdese que el Señor, digamos, si lo vemos en el aspecto de sus discípulos, el Señor llamó a 12.
Pero hermano, de esos 12, habían 3 que perdón. Primero, hermano, había una multitud. De esa multitud, el Señor llamó a 12. Esos son los escogidos. Pero de esos escogidos, hermano, habían 3 que estaban con el Señor en épocas cuando el Señor fue al monte de la transfiguración. Ahí estaba Juan, Pedro y Jacobo. Cuando el Señor resucitó a aquella niña, Juan, Pedro y Jacobo. Cuando el Señor fue al monte Getsemaní a presentar su voluntad, Juan, Pedro y Jacobo. Es decir, ellos se salieron, hermanos, del grupo. Esos son los fieles. Entonces aquí cuando hablamos, ¿quiénes vienen con el Señor? Los llamados, escogidos y fieles, los que pasaron hasta alcanzaron la categoría de fieles. Es decir, esos fueron los que el Señor se llevó en el arrebatamiento para casarse con ellos y que ahora está regresando 7 años, 5 meses después, está regresando con ellos. Aquí viene con ellos, pero ya no vienen como se fueron, porque se fueron en calidad de novia. Pero ahora mire cómo lo describe Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos, ahora ya vienen como ejército. Por eso es que en el Cantar de los Cantares se describe, hermano, precisamente eso. ¿Quién es esta que dice, hermano, que es como el alba? Como el alba, primero está saliendo como el alba, es decir, está brotando de en medio de las tinieblas, hermano, porque el alba es cuando el sol empieza a salir. Y luego dice, hermosa como la luna. Primero como el alba fue arrebatada, hermano, va subiendo, ¿verdad? Hermano, como el alba fue en su periodo de arrebatamiento, hermosa como la luna en calidad de novia, imponente, como dice, refulgente como el sol. Esa sería la tercera faceta, hermano, cuando ella se hace uno como el sol, porque la luna no tiene luz propia. La luna, el sol le da luz, ¿verdad? Entonces, en calidad de novia es hermosa como la luna, pero cuando se hace uno con él, entonces ya ella es refulgente como el sol, porque entonces la luz del sol se convierte también para ella en luz propia porque se hizo una con él. Pero la última faceta, imponente como ejércitos abanderados. Entonces aquí se cumple eso. Después de las bodas, entonces, hermano, ella ya viene ahora como ejércitos abanderados, viene con él. Y los ejércitos que están en los cielos, dice, están vestidos, mire, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esa es la vestidura que tenía la novia, pero que ahora ya vienen, hermano, en calidad de ejército. Ya no viene de la misma manera y le siguen, dice, sobre caballos blancos. Él viene en caballo blanco, ella también viene en caballo blanco. Aleluya. Ok, sigamos. ¿A qué vendrá el Señor, hermano, en su segunda venida? Eso es muy, muy importante. Mire, aquí lo describe el libro, hermano, el libro de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6 en la segunda carta. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Ahora mire, ¿a qué viene Él? Dando retribución primero a los que no conocen al Señor. Es decir, les va a dar paga a los que rechazaron al Señor. Hermano, los va a recompensar, pero una recompensa, hermano, que es tremenda, porque si la Biblia dice que el resplandor de la venida del Señor va a matar al anticristo, imagínense a los que no conocieron al Señor. Ahí serán avergonzados. Y luego dice, y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, primero a los que no lo conocen, segundo a los que no lo obedecen, que no es el mismo grupo, porque mire, los que no lo conocen se llamarían pecadores, pero los que no lo obedecen son los impíos. Entonces Él viene precisamente a retribuir. Estos sufrirán el castigo eterno, dice, de eterna destrucción. Mire qué tremendo, hermano, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, yo creo que, hermano, realmente la segunda venida es una venida donde el Señor con vara de hierro viene a regir.
Es decir, Él vino la primera vez con misericordia, pero aquí viene con vara de hierro. Aquí, hermano, no hay realmente lugar para la misericordia, porque ya hubo un tiempo de misericordia, pero en su segunda venida, Él viene, hermano, a castigar a los que no lo obedecieron y a los que no le quisieron conocer. Ok, avancemos. Dice Apocalipsis 19:1. Entonces estamos en la faceta de ¿a qué vino el Señor? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿A qué viene? Y con justicia juzga y hace la guerra. ¿A qué viene Él? A juzgar y hacer guerra. Pero no a juzgar con misericordia, insisto, porque aquí ya no es tiempo de misericordia. La segunda venida es la rectitud del Señor cayendo, hermano, la vara del Señor cayendo, el juicio del Señor cayendo, porque Él siempre ha dado oportunidad. Aún este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, hermano, es un tiempo donde el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero mucha gente, hermano, no quiere ni conocer ni obedecer al Señor, y entonces Él viene a juzgar con justicia y a hacer guerra. Continuemos. Recuérdese, estamos en la faceta o en la pregunta, hermano, ¿a qué viene el Señor? Mire lo que dice aquí, hermano. De su boca sale una espada afilada. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Todos los que no le conocieron, todos los que no le obedecieron, todos los que no quisieron recibir al Señor serán heridos. Y dice, y las regirá a esas naciones con vara de hierro. Es decir, aquí ya no viene Él, hermano, a extender el manto de perdón. No, aquí su manto viene salpicado de sangre, hermano, para hacer juicio, hermano, para herir y para regir con vara de hierro a las naciones y a aquellas personas que no quisieron, hermano, recibirlo a Él, que lo rechazaron, ¿verdad? Y además de eso, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, hermano, que está preparado un lagar donde el Señor va a pisarlo ahí para hacer brotar precisamente, hermano, la ira del Todopoderoso. Aquí, hermano, realmente por eso es un tiempo propicio hoy para buscar y para acercarnos al Señor. Cuando Él venga en su segunda venida, viene a juzgar, viene a hacer guerra, viene a regir con vara de hierro, viene, hermano, a retribuir a los que lo rechazaron, viene a pisar el lagar del vino de la ira del Señor, hermano, y qué tremendo. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes. Es decir, ahí Él va a imponer su autoridad. No hay para dónde. Allá, hermanos, si alguien se la reconocía en la primera venida o no, no había problema. Pero aquí, el que no, la Biblia dice, y que no solo que todo ojo le verá, sino que toda rodilla se doblará ante el Señor. Ay, que Dios tenga misericordia. Mire, versículo número 11. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena. Es decir, aparte de todo eso, dice aquí, hermano, que Él le va a dar a comer a las aves del cielo. Les va a dar a comer toda la carne. Y mire qué tipo, dice, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, carne de sus jinetes, dice, y de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, hermano, que el Señor cuando viene aquí, hermano, viene a anunciar también una cena, porque a todos los que Él mate con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, hermano, y ahora aquí, los cuerpos de esas personas serán entregados, hermano, como la comida para las aves de carroña. Van a ser entregados todos estos cuerpos, no aves de rapiña, sino que aves de carroña. Es decir, las aves de rapiña, hermano, cazan para poder comer. Pero las aves de carroña no, sino que esperan que alguien más mate para poder comer, y principalmente cuando ya está en estado de descomposición la carne. Las aves de rapiña no comen carne, ellas comen carne fresca.
estas no. Pero el Señor, hermano, esta es la última cena que el Señor les va a dar a ellos. Como rechazaron su santa cena, como rechazaron, hermano, la mesa del Señor, ahora aquí, hermano, y no quisieron arrepentirse, entonces su misma carne va a ser lo que el Señor va a dar en la cena. Sigamos. Mire, esa es otra cosa a las que viene el Señor. Entonces vi a la bestia refiriéndose al anticristo, ¿verdad? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado. Hermano, mire, si el Señor es todopoderoso y ahora se reúnen todas las naciones para batallar contra el Señor. Y ahora oiga lo que dice. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que la adoraban su imagen. Los dos, la bestia y el falso profeta. Hermano, recuérdese que la bestia es más un aspecto político, el falso profeta es un aspecto religioso, hermano. Así que tenemos que ver que los dos tienen diferentes funciones, pero dice aquí, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda, hermano, pero aquí a ellos los echaron vivos. Entonces, ¿a qué viene el Señor? A destruir al anticristo y a su profeta, a los dos, a su falso profeta, y los va a echar, hermano, en el lago de fuego, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ok, sigamos. Recuérdese, ¿a qué viene el Señor? Miremos este otro versículo capítulo 20, verso 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Oiga, ahora prendió al dragón, primero a la bestia y al falso profeta. Ahora prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A él no lo echaron todavía al lago de fuego, sino que a él lo ataron por 1000 años y lo arrojaron al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, hermano, que Satanás antes del milenio, Satanás es atado, es apresado, echado en el abismo, ahí pasa los 1000 años y después de eso es desatado, hermano, para engañar todavía a las naciones que estaban en el milenio, para probarlas de alguna manera a esas naciones y después vuelve a ser atado. Pero este tal vez no es el punto, porque aquí estoy enfatizando a qué viene el Señor. Entonces, así como agarró a la bestia, al anticristo y al falso profeta, hermano, y los echó al lago de fuego, ahora aquí no lo está haciendo exactamente con Satanás, sino que lo está atando por 1000 años. A eso viene también el Señor. Ok. Mire, Apocalipsis 16:13. ¿A qué viene el Señor? Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esa es la trinidad del diablo, porque como el diablo todo lo copia, ¿verdad? También tiene su trinidad. Así como del lado de Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí del lado de las tinieblas sería el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es el diablo, la bestia es el anticristo y el falso profeta es su representante del lado religioso. A 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a todos los reyes de la tierra del mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, hermano, que estos 3 envían a sus mensajeros para reunir a todas las naciones en contra del Cordero, ¿verdad? En contra del Cordero. Y en el versículo 16 dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermano, esa es precisamente esa batalla que se va a dar en el tiempo final. Hermano, la batalla de Armagedón, conocida muy claramente y que está ya profetizada en el libro de Zacarías, ¿verdad? Ahora, dice, versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahí está hablando de reyes, de 10 reyes que le dan su autoridad a la bestia, ¿verdad? Estos pelearán contra el Cordero, oiga, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿a qué viene el Señor? Hermano, aquí está claramente descrito que el Señor viene, hermano, a batallar, viene a hacer guerra, hermano, y va a salir victorioso de esta batalla, en el nombre del Señor. Aleluya. Leamos el siguiente verso. Ahora, recuérdense, ¿a qué viene el Señor, hermano? Dice 24 de Apocalipsis, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A qué viene el Señor? Entonces, a instaurar su reino milenial, a establecer su reino, a inaugurar su reino milenial. Es decir, esto sucede, hermano, y por eso está escrito aquí en 24, después del quinto turno de resurrección. Si usted se recuerda del tema de la resurrección, recuérdese que el primer turno, Cristo, ¿verdad? Él es el primero, el primogénito de entre los muertos. Segundo turno, los del Nuevo Testamento, los muertos del Antiguo Testamento, que resucitaron después de la resurrección del Señor. Luego, el tercer turno le corresponde a la iglesia novia, ¿verdad, hermano? Luego, el cuarto turno son, hermano, cuando el Señor viene en su segunda venida. Y el quinto turno es al final del milenio, que aquí está hablando, hermano, pero que recuérdese que estoy mal, voy a recapitular. El cuarto turno son los dos testigos, y el quinto turno, hermano, son los que cuando el Señor viene en su segunda venida, el Señor los resucita, vuelven a la vida y reinan con el Señor 1000 años. Eso quiere decir que entonces, hermano, aquí el Señor está instaurando su reino. Avancemos. ¿Por qué se le llama segunda venida? ¿Por qué se dice segunda venida? ¿Verdad? Eso es también importante dejarlo claro. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, antes de eso, entonces el Señor hizo en su ministerio terrenal varias cosas. Lucas capítulo 4, versículo número 16 dice que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Oiga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el pasaje. Esto es lo paralelo a Isaías capítulo 61, pero ese es el pasaje que el Señor recibió el rollo del libro y empezó a leer, hermano, esto. Pero ahora mire lo que dice el siguiente versículo. A predicar el año. Oye, esto, por favor, aquí quiero que le preste mucha atención. A predicar el año, Dios mío, a predicar el año del Señor, y ahí lo detuvo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, oiga, ¿qué comenzó a decirle? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él había venido a predicar el año agradable o favorable, como dicen algunas versiones del Señor. ¿Cuál era el año favorable? Hermano, era el tiempo cuando la gente iba a poder tener acceso a la salvación. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, hermano, la gente solo tenía la esperanza de la salvación. Por eso es que la Biblia dice que algunos serán hijos hasta la resurrección. Y hablando precisamente de los del Antiguo Testamento. Pero en el caso nuestro no, porque en el caso nuestro, como ya estamos después de la muerte del Señor, entonces, hermano, la salvación es directa. Nosotros creemos hoy inmediatamente. La Biblia dice: a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en el caso de los del Antiguo Testamento, no. Ellos, hermano, murieron. Por eso lo describen en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe. Ellos, hermano, estaban viendo hacia el futuro, pero ellos
la salvación estaba en pausa. Es decir, que ellos hasta que resuciten, entonces van a poder ser hijos. Nosotros ya lo somos. Ahora, entonces viene el Señor y volviendo a esto, hermano, lee el libro y dice, hermano, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor, ¿para qué? Para proclamar buenas nuevas, para cambiarle el óleo de tristeza por un óleo de alegría, para vendar los corazones y bueno, todo lo que describe en los versos que leímos. Y luego dice, a predicar el año agradable del Señor, y ahí se detuvo en la lectura y entonces enrollando el libro, hoy se ha cumplido esto. Es decir, esta parte de la Escritura se cumplió hoy. Pero ahora, veamos cómo decía la Escritura en el libro de Isaías. Perdón, hermano. Ahora mire Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Oiga el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de esta versión. Otros dicen agradable, otros dicen favorable, pero el Señor se detuvo. Hermano, le voy a marcar, aquí detuvo prácticamente él la lectura. Pero el pasaje no terminaba ahí, sino que él dijo a proclamar el año agradable al Señor y ahí se detuvo la lectura y devolvió el rollo. Pero Isaías 61:2 dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Es decir, como él había venido, hermano, como él había venido a cumplir esta parte, entonces él detuvo ahí la lectura, pero la otra parte decía el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, aquí, ¿cuál era el subinciso que estábamos ahorita abordando? Es ¿por qué segunda venida? Porque en su primera venida, Él vino a proclamar el año favorable, es decir, Él vino a dar salvación. Por eso detuvo ahí la lectura y dijo, hoy se cumplió esto en ustedes. Pero faltaba la otra parte, el día de la venganza de nuestro Dios. Y el día de la venganza de nuestro Dios es la gran tribulación. Eso lo va a venir a cumplir en su segunda venida. Entonces, ¿por qué se llama segunda venida? Porque ya había venido una vez, hermano, a cumplir esta primera parte. Esa fue la primera venida y esta sería la segunda. Espero darme a entender. Ok, voy a ya, hermano, compresionando. Mire, entonces, en su primera venida, el año favorable. En su segunda venida, el día de la venganza, donde Él viene, hermano, a batallar en contra de sus enemigos. Entonces, en la primera venida, Jesucristo vino a morir por la humanidad, pero en su segunda venida, Él viene a instaurar su reino milenial, pero con vara de hierro. Él, hermano, toma autoridad, impone su autoridad, hermano, en la segunda venida. En la primera no, por eso muchos lo menospreciaban, pero en la segunda Él vencerá a todos sus enemigos y por eso es que su manto está manchado en sangre. Sigamos. ¿Qué nombre se recibe la segunda venida del Señor? Por ejemplo, aquí Él recibe el nombre de venida pública. ¿Por qué venida pública? Porque aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, como todo ojo le verá, quiere decir que, hermano, va a ser pública. Por eso se le llama la venida pública. Cuando usted oiga la segunda venida o también oiga venida pública, es el mismo evento del cual se está hablando. También se le conoce como Epifanía. ¿Por qué se le conoce como Epifanía? Porque como dijimos al principio, de ahí se desprende de la palabra griega epifaneia, ¿verdad? Entonces en el español se dice Epifanía. Por eso ya no voy a leer el resto, hermano, porque ya lo hablamos en el principio. Entonces cuando hablamos segunda venida, venida pública o epifanía, es exactamente el mismo evento. También se le conoce como venida gloriosa, según Tesalonicenses 2:8, segunda. Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Como Él viene en su gloria, entonces se le conoce como venida gloriosa. Entonces ya llevamos, hermano, segunda venida, venida pública, hermano, epifanía o venida gloriosa. Y también se le conoce como venida triunfal. Ellos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, Rey de Reyes y Señor de Señores, los derrotará, y en su triunfo, como es
En su triunfo participarán los llamados, los elegidos y los creyentes que le acompañan, dice esta versión. Pero hermano, entonces por lo menos vimos, número 1, segunda venida. Número 2, venida pública. Número 3, epifanía. Número 4, venida gloriosa. Y número 5, venida triunfal. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando, hermano, de un mismo evento. Voy a terminar ya aquí, hermano, haciendo una comparación de las venidas del Señor. Cuando hablo de las venidas del Señor, ahora vamos a involucrar, hermano, lo que son la primera venida, que es cuando Él vino a morir. Por favor, estoy definiendo cada uno de estos y esto lo tiene que tener usted muy bien claro para no ser confundido. Primera venida, cuando Él vino a morir. Venida secreta, cuando Él viene por su iglesia, pero Él no viene exactamente hasta la tierra, sino solo a las nubes, hermano, para poder realizar las bodas del Cordero. Primero el tribunal de Cristo, después de las bodas del Cordero. Y luego su segunda venida al final de los 7 años, 5 meses de la gran tribulación, o de la tribulación, hermano, o período tribulacionario, hermano, cuando Él viene en su segunda venida. Entonces ahí estoy haciendo una comparación. Así muy rápido la voy a tratar de hacer. En la primera venida, Él vino a salvar. En su primera venida, Él vino a juzgar el pecado. En su primera venida, Él vino por pecadores. En su primera venida, Él vino a la cruz. En su primera venida, Él vino en un asno. Así entró a Jerusalén. En su primera venida, Él vino sin reino. Hermano, en su primera venida le pusieron una corona de espinas. En su primera venida, Él vino como el Mesías. En su primera venida, Él vino a derramar sangre. En su venida secreta, Él viene ya no a salvar, sino a galardonar. Hermano, ahí en el tribunal de Cristo. En la venida secreta, Él viene a juzgar a la iglesia, precisamente al tribunal de Cristo. En la venida secreta, Él viene por santos, ya no por pecadores. En la venida secreta, Él viene a la boda. En la venida secreta, Él viene en las nubes. En la venida secreta, Él viene a buscar a la reina. Allá venía sin reino, pero ahora viene a buscar a la reina. Hermano, en la venida secreta, Él, hermano, trae una corona para la boda. Aleluya. En la venida secreta, Él viene como el esposo. En la venida secreta, Él viene a instaurar el nuevo pacto en su faceta final. Porque recuérdese que el nuevo pacto es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa era la primera faceta. La segunda faceta, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Hermano, estas dos se dan a nivel tierra. La tercera faceta, yo seré tu Dios y tú serás mi esposa. Entonces aquí viene a instaurar el nuevo pacto, hermano, en su venida secreta. En su segunda venida, Él viene a batallar. Aleluya. En su segunda venida, Él viene a juzgar a la humanidad. En su segunda venida, Él viene por sus mártires. Por sus mártires. Porque son los que salen de la gran tribulación. En la segunda venida, Él pone su pie en el monte de los olivos. En su segunda venida, Él viene en caballo blanco. En su segunda venida, hermano, aquí mire, en la primera venida vino sin reino, en la segunda venida vino a buscar a la reina y aquí viene a establecer el reino milenial y luego el reino eterno. En la segunda venida, Él viene con corona de rey, porque es rey de reyes y señor de señores. La primera fue corona de espina, después la corona de la boda y ahora la corona de rey. Aquí Él viene como guerrero, hermano. Y luego, hermano, Él viene a derramar la sangre de sus enemigos. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, hay una riqueza extraordinaria, hermano, que podemos ver en este cuadrito. Pero vamos a ver la segunda parte del cuadrito este. Y aquí estoy terminando prácticamente. En su primera venida no abrió su boca porque dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. En su primera venida Él vino como el pastor. Yo soy el buen pastor, vino con vara pastoral a guiar, hermano, y corregir también a las ovejas. En su primera venida, Él vino en una venida pública, pero en anonimato. Es decir, sí era pública, pero no todos. Era una especie de anonimato. Recuérdense que Él nació en un pesebre y muchos no lo reconocieron y todo lo que podemos decir ahí. En su primera venida, los únicos que lo identificaron eran los ojos que tenían revelación, como aquel hombre llamado Simeón, como aquella mujer llamada Ana, como aquel hombre llamado
¿cómo se llama? El que estaba debajo de la higuera, ahorita se me escapa, Natanael, hermano, y bueno, y otros que lo identificaron, como la mujer que se postró a los pies de él, como los discípulos cuando el Señor, o sea, pero tenían que tener revelación esos ojos. En su primera venida, él inicia la salvación. En su primera venida, él tuvo que morir prácticamente desnudo. En su primera venida, vino como el Cordero sufriente. En su primera venida, vino como Emmanuel. Ahora, en su venida secreta, aquí en la primera no abrió su boca, aquí sí la abrió para cantar los cantos de la boda, cantó con gozo. En su venida secreta, él, hermano, se encontró con el cetro, la novia, pues él vino con cetro de oro para que extendérselo a la que iba a ser su esposa, como pasó con Esther, ¿verdad? Que mostrando misericordia. En la venida secreta, él vino en secreto, muchos ni se van a dar cuenta. En la venida secreta, hermanos, los ojos tenían que tener santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, en la venida secreta, él vino a iniciar precisamente la tribulación. En la venida secreta, él viene con traje de boda. Allá vino desnudo, pero aquí viene con traje de boda. En la venida secreta viene como el Cordero esposo, porque son las bodas del Cordero, ¿verdad? En la venida secreta, él vino como Jesucristo. Aleluya. Ahora, hermano, en la segunda venida, aquí no abrió su boca en la primera venida, en la otra cantó de voz, pero aquí trae una espada en su boca y la viene abriendo para derrotar a sus enemigos. Aquí viene con vara de hierro. Hermano, por eso el reino milenial es impositivo. Ahí no hay para dónde. Es más, el alma que peque ahí morirá de una vez. Hermano, en el reino, en la segunda venida, él es su venida pública. Aquí no viene ni en secreto, ni así medio secreto, ¿verdad? En anonimato. Aquí viene públicamente. Aquí dice, todos los ojos lo verán. Es decir que ahí, hermano, no importa cómo estén los ojos, pero lo van a ver en su manifestación gloriosa. Aquí él viene a iniciar el milenio. Aquí viene con traje de guerrero. Hermano, aquí viene como el Cordero guerrero, porque dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es un Cordero, hermano, guerrero. Aquí viene con un nombre nuevo que nadie lo conoce. Así que, mire, hermano, yo le quiero dejar finalizar con este cuadrito ahí en su corazón, cómo el Señor, en su grande misericordia, hoy nos da a nosotros la oportunidad para que nos preparemos para su venida secreta. Nosotros, hermano, la primera venida, esa ya se dio. Esa ya se dio y Cristo ya la cumplió. Lo que estamos esperando hoy es precisamente esta parte de la venida secreta. Esta parte, la venida secreta. La segunda venida o venida pública, gloriosa, triunfal, epifánica, como usted le quiera llamar, no debería ser para la iglesia, para que la iglesia participe estando en la tierra, sino debería ser la iglesia regresando con Él. Lamentablemente, la gran mayoría de la iglesia van a estar y van a pasar la gran tribulación. Pero el Señor en su grande misericordia nos está dando la oportunidad hoy de que nosotros podamos tener una nueva experiencia. Así que yo le quiero invitar en el nombre de Jesús a que nos preparemos porque la venida secreta está a las puertas. Vamos a hacer una oración para finalizar, hermano. Espero haber abordado la mayoría de tópicos que son tan importantes para poder entender, hermano, el periodo en el que nos ha tocado vivir. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te damos gracias infinitamente por tu misericordia, por tu bondad y por tu ayuda. Por favor, papadito lindo, manifiéstate de manera especial, grande y poderosa. Estamos conscientes que hay una necesidad en nuestro corazón, Señor, y que solamente tú puedes obrar conforme a ese propósito que tú, Señor, tengas. Papito lindo, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te pedimos tu ayuda, te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos tu misericordia, Padre, sobre nuestra vida. Auxílianos, bendícenos, Padre,
por amor a tu nombre. Padre, gracias porque tú eres un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de bondad, papito lindo, que siempre estás atento a escuchar nuestra súplica. Ayúdanos, Padre, para prepararnos para el tiempo que nos ha tocado vivir. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a identificar nuestra condición para que eso nos impulse a buscar, Señor, tu presencia, tu rostro y agradarte en todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.